Buenos días, hermanos. Julio 16. Llamados para servir. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Mateo 4, 19, 20. ¿Alguna vez has estado en alguna parte? Quizás en un restaurante, en el consultorio del médico o en una tienda departamental y le has preguntado a un trabajador por qué hace lo que hace. Tal vez estás intentando proveer para una familia. Tal vez tiene un profundo interés en ese ámbito desde que era joven. Entre una variedad de respuestas, ocasionalmente escucharás a alguien decir, este es mi llamado. En un sentido muy real, esto expresa con exactitud la perspectiva del Nuevo Testamento sobre el ministerio. Los que están en Cristo son llamados a una vida de servicio. No es que todos seamos llamados a Cristo, pero todos, tan solo algunos a servir. El servicio es una parte esencial del discipulado cristiano. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a convertirse en pescadores de hombres, les estaba diciendo, tengo un trabajo para ustedes, quiero que participen en mi ministerio. Ya sea que un cristiano sea llamado a servir como predicador o maestro de la palabra de Dios, como líder de estudios bíblicos para jóvenes, como voluntario en el salón de bebés en la iglesia, como testigo en su empresa u oficina, como padre en la crianza de sus hijos en casa, como un hijo en el cuidado de un padre anciano o en algún otro rol, el llamado de Dios al servicio aplica de manera igual. Cualquier distinción entre siervo de tiempo completo y siervo laico es una distinción, no de valor, sino tan solo de función. El servicio en sí mismo es lo más importante. En términos bíblicos, el servicio no es un camino a la grandeza, el servicio es la grandeza. Ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. No servimos de manera sacrificial con la esperanza de recibir un ascenso, como si estuviéramos trabajando en círculos académicos. Tampoco servimos para algún día poder dejar de servir. Jesús dice, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. 9:35. Cuando nuestras acciones demuestran nuestro entendimiento de su paradoja, toda la gloria le pertenece a Dios. En última instancia, el servicio cristiano es nada menos que el ministerio del Señor, Jesús resucitado en y por medio de su pueblo. El apóstol Pablo entendió esto con claridad cuando escribió, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida ahora vive en la carne. La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Jesús dio su vida por nosotros para poder tomar nuestra propia vida y darnos su vida en nuestro interior. Si entiendes esto, podrás servir como Jesús sirvió y tu vida contará mucho más que si la hubieras usado para servirte a ti mismo. Encarguémonos de nuestro llamado hoy. Marcos 9:30-37. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Que el Señor nos sustente, nos ayude y nos guíe en esta mañana conforme a su voluntad, Señor, de arrepentimiento. Bueno, no existe tal cosa como un creyente o un cristiano pensionado o retirado. No existe. Hasta el último aliento estamos al servicio del Señor. Desde el tiempo en que caminó entre los hombres y hasta hoy, muchos han visto a Jesús como maestro y salvador. Sin embargo, ¿cuántas personas en realidad ven a Jesús como Señor? Aunque hoy se habla poco del señorío de Cristo, hay muchos pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús demanda ser nuestro Señor. Y dependiendo a la visión que tengamos de de esta función de nuestro Señor, asimismo se determina el servicio que nosotros prestamos o no a la iglesia de Cristo de la extensión del reino. En Lucas 5, del 1 al 11, no lo vamos a leer, pero
voy a hacer un resumen. Encontramos un evento de la vida de Jesús que conocemos como la pesca milagrosa. Las multitudes lo han seguido y se agolpan hacia él en el mar de Galilea. Allí Jesús sube a una barca y comienza a enseñar la palabra de Dios a aquellos que tienen sed de escucharle. En ese momento Jesús estaba a punto de hacer una demostración de su poderío ante aquellos que se convertirían en sus discípulos más cercanos. Lucas no nos da muchos más detalles de los acontecimientos, como es su costumbre, más que Marcos y Mateo. Lucas intenta demostrar que seguir a Jesús demanda abrazar su señorío. Esta deducción es lógica, ya que Lucas enfatiza mucho el señorío de Cristo en el libro de los Hechos. Se menciona a Jesús 92 veces como Señor y solamente 2 como Salvador. Es interesante notar que en el versículo 5 del pasaje de Lucas, que acabamos de referir, Simón se refiere a Jesús como maestro. Simón lo ve como alguien de quien recibir instrucciones y enseñanzas. Esto demuestra, al obedecer la orden de Jesús de echar las redes al mar, aún después de su objeción inicial. Sin embargo, después de que se produce la pesca milagrosa, Simón cae a los pies de Jesús, reconociendo que es un pecador y que está delante de su Señor. Ahora, ¿has reconocido el señorío de Cristo o Él es solamente un maestro para ti? Ahí Jesús declara que haría de ellos pescadores de hombres y ellos reaccionan dejándolo todo para seguirle. Estos pescadores tenían una gran oportunidad de disfrutar la bendición y los bienes materiales que Dios les acababa de lograr. Acuérdense que ellos estaban pescando, no habían pescado nada, y luego Jesús le dice, vaya y vuélvanlos a tirar. Y Pedro, como siempre, irreverente, pero Señor, yo soy pescador de muchos años y no pescamos nada, no hay pesca. Sin embargo, le obedecieron y entonces sacaron una gran cantidad de peces. Entonces, fue una verdadera demostración de lo que estaban dispuestos a vivir bajo su señorío. A pesar de los peces, no fue importante eso, que recordemos que en aquella sociedad eso era como haberse sacado algún chance a la lotería, la cantidad de peces que habían sacado y le generaban muchos ingresos. Sin embargo, estos hombres decidieron dejar eso por seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es algo que debemos tomar a la ligera, es un llamamiento que demanda la totalidad de la vida misma. Él mismo dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto ya lo hemos hablado y lo hemos profundizado en otros momentos en este devocional. Lucas 9:23. Y si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26, que también lo hemos hablado aquí. Entonces, en Lucas 18, del 18 al 23, un joven rico se encuentra con Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y note de nuevo que utiliza la palabra maestro, así como Pedro en el momento que el Señor le solicita ir a tirar las redes. La respuesta de Jesús lleva a este hombre prominente a considerar los 10 mandamientos. Él responde que los había obedecido y que Jesús le hace saber que algo más le faltaba. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y sígueme. El joven reconoció la importancia de los 10 mandamientos, pero no estaba dispuesto a someterse al señorío de Jesús para dejar todo lo que poseía y seguirle. Y esto no quiere decir que debemos ser pobres para poder seguir a Jesús. De esto ya hemos hablado también. Entonces, al oír esto se puso muy triste en el versículo 23, pues era sumamente rico. Sus pertenencias tenían un valor muy alto para él, más alto que Cristo. ¿Qué hoy tiene un valor más alto que Cristo? ¿Qué hoy te impide no seguirle como deberías estarle siguiendo? Hoy en día, nuestra actitud hacia Jesús no es tan diferente. Nos interesa más lo que le pedimos a Dios que lo que Él demanda de nosotros. Se nos escapa la altura de su señorío.
Pedro y sus compañeros se sometieron al señorío de Cristo y le siguieron, dejando la pesca más valiosa que jamás habían conseguido. Sin embargo, la tristeza se apoderó del joven rico y rechazó la mayor riqueza que un ser humano puede experimentar, y es someterse a Jesús. El puritano inglés John Flavel escribió: la oferta del Evangelio de Cristo incluye todos sus oficios. El señorío de Cristo sobre nuestra vida nos habla de su oficio como rey. Él reina, hermanos. Él reina, a pesar de que hace 2 días trataron de matar a este candidato a la presidencia. Él estaba en control. A pesar de que la gente andaba 2030, está avanzando en el mundo, Él está en control. Él gobierna. Y la vida eterna la podemos vivir aquí y ahora. Y es conocerle a Él y a quien ha enviado, a Jesús, y servirle. Entonces, ¿es Jesús tu rey? ¿Estás realmente bajo su señorío? ¿Gobierna Cristo todo el aspecto de tu vida sobre cualquier persona o cosa? Porque esto determina realmente el tipo de servicio que un creyente puede dar. El entender que Dios, que Jesús es rey, que Él gobierna y que estamos comprados con su sangre para Él, no los sábados, no los domingos, no los martes, no de 6, no de 5:30 a 7:30, no. Todos los días de la semana, 365 días al año. Cada segundo, cada minuto le pertenece a Él. No debemos desestimar la importancia de considerar estas preguntas en nuestras vidas. Si el señorío de Cristo te es una píldora difícil de tragar, considera tu condición, quién eras y ahora quién eres, tu salvación y justificación. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Si no puedes decir con todo tu corazón que Jesús es el Señor, pues el Espíritu Santo no mora en ti. Simple. No hay medios creyentes, no hay medios impíos. Hay hijos de Satanás e hijos de Dios. Punto. No hay otra versión. O hay hombre o hay mujer. Punto. No hay nada en el medio. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una invitación para servir en algún grupo de personas en la iglesia? ¿Has escuchado invitaciones para servir en la escuela bíblica? ¿O para servir a personas sin hogar? ¿O para considerar convertirte en un maestro de jóvenes o líder de algún grupo pequeño? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado estos llamados para servir en algún área de la iglesia? Hemos pensado, oh, yo no tengo el talento en esa área. No he sido llamado para servir a esas personas. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de pensamiento. Si bien existen razones legítimas para decir no a una solicitud para servir a un determinado grupo, usar lo que hoy conocemos, no, es que yo no tengo ese llamado, mi llamado es otro. No, mi hermano. Todos tenemos un llamado y el llamado es servir. El llamado es ir y hacer discípulos. Ese es tu trabajo. Cuando alguien dice que es creyente y dice que no tiene trabajo, no es posible. El Señor ya te dio uno en el momento que te sacó de las tinieblas a la luz admirable, ya tienes un trabajo. Y es servirle y es extender el reino de los cielos en la tierra. Poner todos tus miembros al servicio de Cristo. Entonces, usar el llamado como una excusa puede ser peligroso. Básicamente estamos poniendo nuestra propia percepción del llamamiento por encima del llamado de Dios a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12:30-31. Para muchos cristianos de hoy, el llamado se ha convertido en algo sagrado, que va más allá de un trabajo o profesión en particular. Ahora es una forma de hablar sobre nuestro destino y el propósito último de nuestras vidas como resultado. Cualquier cosa que no se sujete directamente a ese marco de pensamiento es un obstáculo. No, es que eso no es mi llamado, mi pastor. Es que yo no estoy preparado para eso. Mi llamado es otro. Si aún no has entendido que el llamado que tienes
luego de ser salvado por gracia, es servir, no has entendido nada y necesitas nacer de nuevo. Pero en la Biblia el llamado de Dios a menudo funciona a través de desvíos y giros repentinos. Dios llamó a muchas personas de maneras que probablemente ellas sentían que que sus destinos estaban siendo desarraigados. Abraham vivía feliz con su familia en Ur de los Caldeos, acuérdense, cuando Dios lo llamó para empacar y partir. Génesis 12, 1 al 4. Moisés había huido al desierto, estaba cómodo como pastor con una esposa y 2 hijos, y luego se encontró con un arbusto en llamas a edad avanzada, 80 años, Éxodo 3:16. David era un pastor hasta que el profeta Samuel vino y lo ungió como rey, 1 Samuel 16, 11, 13. María era una mujer comprometida que quedó embarazada con el Hijo de Dios, Mateo 1, 18, 19. Pablo, perseguidor de los cristianos antes de que Dios cambiara su vida, y al final él mismo fue perseguido por Cristo. Hechos 9, 1, 16. Entonces, en cada caso, Dios llamó a alguien fuera del camino en el que se sentían que estaban. Imagínate si alguno de ellos hubiera dicho, no, Señor, este no es mi llamado, esa no es mi vocación, en lugar simplemente de obedecer. Cuando te soliciten algo en tu congregación, simplemente di sí, porque te lo están solicitando simplemente porque lo necesitan y porque estamos llamados a servir. El Señor tiene la costumbre de llevar a las personas a donde nunca esperaron que fueran. Y no para la gloria de ellos, sino para la gloria de Él. Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas costumbres, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El autor de Hebreos nos ayuda a entender correctamente la comunidad bíblica. La iglesia no existe para ayudarnos a alcanzar nuestro propósito. No nos reunimos para obtener habilidades claves y luego agregarlas a nuestro currículo de trabajo. Nos reunimos para alentarnos y para servirnos. No somos llamados a usar a personas en nuestra iglesia para nuestra propia gloria, sino para servirles para la gloria de Dios. En lugar de usar la idea del llamado y dones para poner excusas por las que no podemos servir a un grupo de miembros de la iglesia, deberíamos exhortarnos unos a otros a tomar riesgos, al amar y a servir a los demás, incluso cuando nos salimos de nuestra zona de confort. Es cierto que a veces es más fácil en iglesias pequeñas, en nuevas plantaciones, donde los miembros deben usar múltiples sombreros, múltiples chalecos. Por ejemplo, alguien del equipo de adoración también puede ayudar en el ministerio de niños o grupos pequeños, porque todo es pequeño y estamos arrancando y todos nos tenemos que poner el overol. Todos están dispuestos a poner manos a la obra. Por el contrario, en las iglesias más grandes y los ministerios donde abundan los recursos, y por eso las congregaciones de más de 200 personas ya es complicado. Aquí usualmente en Estados Unidos llegan a 200 personas e inmediatamente abren un nuevo espacio para que se sigan reuniendo a donde hay más concentración de personas, precisamente para conocernos, servirnos, animarnos. Porque en las iglesias más grandes, pues obviamente hay una variedad de servicios y a menudo alientan a las personas a servir donde más les apasiona. Y en estos contextos, la tentación de encontrar el lugar ideal para servir, pues es más prevalente. Y sin embargo, cualquiera de los dos escenarios, tú debes estar dispuesto a servir al Señor. El fallecido Jean Vanier, fundador del Arche Internacional, pasó la última parte de su vida dedicada a brindar amor y comunidad a las personas discapacitadas que han sido olvidadas por la sociedad. Y él dijo sobre comunidad: la comunidad es el lugar donde descubrimos nuestras propias fragilidades, heridas e incapacidades para amar, donde se nos revelan nuestras limitaciones, donde nuestros miedos y nuestro egoísmo aflora. Tenemos que enfrentarlo. Entonces la vida comunitaria trae una revelación dolorosa de nuestras limitaciones, debilidades y oscuridad. Y el descubrimiento inesperado
de los monstruos dentro de nosotros. Esto es lo hermoso y lo difícil de la comunidad. Revela nuestras propias limitaciones y debilidades. Pero en lugar de evitar esto, utilizando "no es mi llamado" como excusa, quizás deberíamos reconocer que servir en áreas incómodas es nuestra verdadera vocación. Así es como crecemos como siervos cristianos. Servir fuera de tu zona de confort expondrá las debilidades de tal manera que te llevará a presentarte ante el Señor, reconociendo que necesitas desesperadamente de su ayuda. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. No ser afirmados en nuestras fuerzas, sino depender de la suya. Su fuerza se manifiesta gloriosamente en nuestra debilidad. Cuando podemos servir y ministrar eficazmente, se nos recuerda que no fue por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios que hay en nosotros y para su gloria. Y esta lección la aprendí, y perdón que me ponga aquí como ejemplo, mientras me preparaba para dirigir un grupo de primarias. Yo soy profesor de, pues, eso dice mi diploma, pero alguna vez me tocó dirigir un grupo de primaria. Siempre me sentí más cómodo con los grandes. Siempre evité trabajar con niños pequeños porque nunca sentí el llamado a ese grupo en particular. Pero no tuve elección esa vez y me sentí fuera de lugar. Preguntas, dudas y oraciones pasaban por mi mente todas las noches. ¿Cómo animo a los niños? Están acostumbrados a cantar, están acostumbrados a aprender de una manera que yo no estaba acostumbrado a ofrecer. Y debería inventar algo. Entonces, Señor, por favor, dame paciencia para ayudar a este niño que parece no poder soltarse, que parece no poder memorizar, que enseñaba ética en aquel tiempo. Entonces, tengo que enseñar los mandamientos, cómo les explico qué significa adulterio. Pero incluso con estos niños pequeños, momentos de pánico, aprecié en cada momento de trabajar con ellos. Necesitaba una medida extra de alegría, paciencia, comprensión, compasión, pero el Espíritu Santo nunca falló en entregar exactamente lo que necesitaba. En mi debilidad vi la fortaleza del Señor. La próxima vez que te pidan que ayudes en un ministerio que parece estar fuera de tu rango de habilidades o que sirvas a algún grupo de personas con la que no te sientes cómodo, no lo ignores. Simplemente porque piensas que no estás dotado, no tienes el llamado para hacerlo. Más bien considéralo como una oportunidad para dar un paso de fe y acercarte al Señor en tu debilidad. No veas como un desvío de tu vocación, míralo como una invitación a ser usado por Dios de manera como Él considere conveniente, como un llamado mucho más alto de lo que tú puedas soñar. En la justificación, los cristianos no hemos sido meramente absueltos, sino que esta absolución es la base para estar unidos a Cristo en su muerte y resurrección. No podemos, por tanto, vivir ya más por nosotros o para nosotros mismos. Debemos vivir para el que murió y fue resucitado por nosotros, 2 Corintios 5:15. Pablo dio la espalda a sus viejos hábitos de autojustificación. Eso es lo que quiso decir al afirmar que estaba crucificado con Cristo. Y de ahí en adelante ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Si pertenecemos a Cristo, habremos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24. Si sufrimos, es así para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, 2 Corintios 4:11. Todo esto está escrito de manera que en el Nuevo Testamento establece la relación entre el Evangelio, la santificación y por el servicio. Creemos que en el Evangelio no solo para que nuestra culpa sea perdonada, sino para que de ahí en adelante de una manera diaria vivamos para Cristo, caminando sus caminos, viviendo por el poder del Espíritu Santo, el cual nos conduce por senderos de santidad. Ese comienzo en la fe en Cristo a través de la verdad del Evangelio fue el momento en el tiempo en que Dios nos declaró su aceptación y nos dio la bienvenida a la familia del pacto, mediante la imputación de nuestro pecado a Cristo y de su justicia a nosotros. Puede que no hayamos conocido a la profundidad de la desesperación ante Dios que Lutero experimentó, pero debemos haber conocido nuestro descarrío. Estábamos mal.
Y tal vez no hayamos experimentado con la misma profundidad el terror de la ira de Dios que Lutero sintió, pero debemos haber reconocido en el peligro en que estábamos, pues estábamos al lado equivocado de la ley moral. Cuando consideramos a Cristo y a su muerte, supimos que Dios se había vuelto a nosotros. Nos perdonó en Cristo, nos declaró justos en Él, nos reconcilió consigo mismo, nos liberó del control de la muerte y de Satanás. Dios no solo se volvió a nosotros, sino que en ese volverse a nosotros nos reclamó y nos recuperó para sí. Nos hizo de su propiedad. Nuestra justificación fue la entrada a esto. Pero la acción de Dios no terminó con nuestra justificación. Junto a esa declaración había otra acción. Fue distinta de la justificación, pero estaba también en continuidad con ese acto de gracia que nos trajo el perdón. Dios nos justificó y entonces nos desarraigó de lo que éramos, de la existencia en la que vivíamos y nos transfirió a una existencia totalmente nueva. Eres nueva criatura. Pablo no estaba exagerando cuando escribió, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Y en ese reino dejamos el ropaje de la nueva naturaleza con sus vicios y ya nos hemos puesto la nueva naturaleza. Colosenses 3:9-10. La santificación tiene que ver con vivir de maneras que son consistentes con lo que ya somos en Cristo. Tampoco fue una exageración decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasado y aquí lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Lo nuevo es la irrupción de la edad venidera, la cual ya estamos experimentando ahora mismo a través de la nueva naturaleza. Nuestra experiencia de esta edad venidera no es completa, pero es real. Claro, estamos aquí en nuestros cuerpos y tenemos luchas, pero ya estamos en disposición y estamos en el privilegio de vivir la vida eterna, que es conocer y servir a ese Dios que nos ha reclamado y nos ha salvado y nos ha traído con su sangre y por su muerte. Por tanto, no hay evidencia clara a la luz de nuestra manera. Por tanto, si no hay evidencia clara a la luz de nuestra manera de vivir, de que el viejo ya ha sido despojado, si no nos vemos a nosotros mismos como personas que han sido trasladadas del reino de Cristo al reino de Cristo, si no tenemos como nuestro propósito profundo e incesante vivir como uno que ya está en Cristo, servir como uno que ya está en Cristo, entonces hay buenas razones para dudar si realmente alguna vez hemos sido redimidos. A fin de cuentas, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Santiago 2:14. La afirmación de la fe no, de la fe no, la afirmación de fe que no está acompañada por la evidencia de tal fe carece de valor. Santiago 2:22. Somos justificados únicamente por fe, pero la fe, si es genuina, nunca se encuentra sola. El servicio es una muestra fehaciente de esa nueva naturaleza. Servir y no ser servidos. Y vamos a comenzar a aterrizar revisando Marcos capítulo 9, versículo del 30 al 37. 30-32 dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Y ya hemos observado anteriormente que Jesús siempre citaba conjuntamente a su muerte y a su resurrección, pero ellos no comprendían realmente el tema de la resurrección de los muertos. Él les estaba hablando de su propia muerte a favor de ellos. Y uno habría esperado que estos hombres hubiesen hecho por lo menos alguna pregunta al respecto. En cambio, se atrevieron a discutir entre ellos sobre quién será el más importante en el reino.
justamente después de que él les hubiera anunciado su muerte. Deberían haberse avergonzado aquí de su conducta. Y además, no era la primera vez que Jesús les había anunciado su muerte y su resurrección. Y aún no comprendían. Y lamentablemente hoy aún muchos creyentes no han entendido lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo en sus vidas, para sus vidas. Están centrados en nimiedades. Me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, esto o lo otro. En lugar de exhortándose y llamándose al servicio, están contendiendo unos con otros. Están perdidos. Y si hoy entendemos que hemos nacido de nuevo con un solo propósito, es que el reino de los cielos se extienda a través de nuestro servicio, vamos a estar bien. Y si no, hoy es un buen día para decirle al Señor que te salve, que te levante de los muertos. Versículos del 33 al 37. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutías por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos sería el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Pero una vez que hemos identificado el orgullo de los discípulos, será necesario que veamos también el nuestro, porque uno de los pecados más comunes de la naturaleza humana es precisamente este. ¿Quién habría imaginado que unos sencillos pescadores pudieran estar motivados por un deseo de encumbramiento personal cuando seguían a Jesús? Pero este mismo pensamiento está latente en tu corazón y en el mío, y en los corazones de todos los hombres. Con frecuencia todos pensamos que merecemos más de lo que los demás nos dan. A veces escondemos este orgullo bajo un manto de humildad. Pero finalmente lo que queremos es que los demás se fijen en nosotros y nos valoren. Mi hermano, mi hermana, no necesitas ni que te amen ni que te valoren, porque ya tenemos suficiente amor en Cristo Jesús. Si todavía estás pensando que necesitas amor, que necesitas que te valoren, no has entendido el Evangelio de Cristo Jesús. Y hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Él. Porque más amor que el que demostró Jesús en la cruz, tanto nos valora nuestro Padre Celestial, que acabó a su Hijo en la cruz para no hacerlo contigo y conmigo. Si eso no lo hemos entendido, hoy es un buen día para un arrepentimiento y fe. Entonces, otras veces se manifiesta por medio de celos y envidias que desembocan en amargas discusiones y conflictos. Es un pecado terrible que arruina el alma, porque se opone al arrepentimiento y ahoga el amor fraternal. Además de ser un pecado profundamente arraigado en el corazón humano y que no desaparece con facilidad. Los mismos discípulos que recibieron la reprensión del Señor volvieron al mismo tema de discusión. La misma noche que Jesús fue entregado, Lucas 22, 24-30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nunca debemos olvidar que los valores del reino de Cristo son completamente opuestos a los valores de este mundo. Jesús enseñó que se llega a la plenitud de la vida por medio de la negación de uno mismo.
Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. El grano de trigo solo da frutos si se pudre, si muere. Y de esto ya hemos hablado en el pasado. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Que los pobres de espíritu y los herederos, Mateo 5:3, y que una gran persona es la que sirve a los demás, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, y esto ya lo hemos explicado en este espacio. Por el contrario, en el mundo los primeros son los ricos, los poderosos, los fuertes. Es necesario, por tanto, que si queremos seguir a Jesús, primero rompamos los moldes de este mundo. Porque la grandeza en el reino de Cristo no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir. Si no te valoran, si no te aman, si no ven lo que estás haciendo, ya tu Señor lo vio. Y tranquilo, el día que estés delante de Él, vas a ver, mi hermano, mi hermana. No en busca, no debemos buscar los primeros puestos, sino en ser los últimos. No en estar preocupados por el puesto que ocupo yo, sino en buscar que otros ocupen un mejor puesto que yo. No en buscar mi propio provecho, sino el de los demás. Pero notemos que el Señor no dijo que el cristiano no debe ser una persona ambiciosa, no lo dijo. Lo que hizo fue encauzar adecuadamente esta ambición. En lugar del afán del protagonismo y preeminencia, el cristiano se debe distinguir por su ambición en servir a los demás. En realidad, el Señor estaba enseñando un principio que no solo es válido en el ámbito de su reino, sino también en el mundo. Y si analizamos esto, va a tener mucho sentido. Seguramente muchas de las personas que nosotros recordamos con admiración lo son porque tuvieron la disposición de servir a los demás y por sus aportaciones constructivas a la sociedad. Entonces, interesante observar la frecuencia con que los evangelios mencionan la presencia de niños alrededor de Jesús y su amor por ellos. Cada vez que necesitaba un niño, allí estaba uno. Pero este aprecio de Jesús por los niños no era frecuente en la sociedad judía de su tiempo. En aquel entonces los niños eran considerados como un proyecto de hombre y como tal no eran tenidos en cuenta. Por otro lado, si hay algo que caracteriza a un niño es su dependencia a los adultos. Un niño no nos puede dar, siempre necesita cosas y cuidados. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería ilustrar por medio de aquel niño? El Señor estaba completando su enseñanza y quería que les quedara claro que para llegar a ser grandes en el reino de Dios debían ponerse a servicio de los últimos de la sociedad, como niños que ni tienen riqueza, ni influencia, ni peso en el mundo. Siempre somos dados a cultivar la amistad con aquellos que nos pueden hacer favores y que de alguna manera podemos sacar alguna utilidad de ellos. Mientras que evitamos asociarnos con aquellos que solo necesitan de nuestra ayuda y no nos pueden dar nada a cambio. Desgraciadamente el ser humano tiene esta tendencia, pero Jesús nos enseña a buscar no a los que pueden hacernos favores, sino a aquellos a quienes nosotros se los debemos hacer. Preferiblemente aquellos que no nos van a poder devolver lo que hagamos por ellos y que seguramente no lo van a valorar en muchos casos. Lucas 14, 12, 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es mejor deberle a tu Señor. Es mejor que tu Señor nos deba.
mejor que nuestro Señor nos deba. ¿Y cómo nos debe? Sirviendo al que no nos puede servir, sirviendo al que no nos puede devolver. Ahora bien, recibir a un niño en el nombre de Cristo nos hace pensar no solo en los niños de corta edad, sino también en cualquier hermano o hermana, por muy sencillo y torpe que sea. De esta forma, los que quisieran, lo que hicieran por ellos, se lo estarían haciendo a Cristo mismo y al Padre que lo envió. Lo importante, por tanto, no eran ellos mismos como apóstoles, sino que su preocupación debería ser el honor y la gloria de Cristo. Y la forma de preocuparnos por ello será sirviendo a aquellas personas sencillas que poco o nada nos podrán devolver. Padre